Hola, ¿qué tal familia de Lámpara a tus pies? Bienvenido a otro episodio más de nuestro programa Lámpara a tus pies con Carlos y Desiree. Como de costumbre me acompaña mi esposa Desiree y en esta ocasión un gran amigo de ya varios años, Heriberto. Gracias por estar con nosotros, Heriberto, o Eri, como te conocemos los amigos, ¿no? Pues muchas gracias a ti, a Desiree, por brindarme esta oportunidad de estar aquí y abrirme las puertas de tu hogar. Amén, amén, Eri. Para los que no te conocen, quiero que te presentes un poco. Sé que tuviste la oportunidad de trabajar con jóvenes allá en la iglesia en Puerto Rico, ¿no? Sí, antes de venir para acá estuve trabajando con jóvenes, estuve en un grupo de teatro cristiano, haciendo horas de teatro, y básicamente hacíamos esto, dar charlas a los jóvenes pues, para su crecimiento personal. Qué bien, qué bien. Para esa gente que nos siguen, también quiero aprovecharle el momento para darle gracias a esas personas que nos ven en la calle y nos piden, hey, ¿cuándo vas a subir algo nuevo? Cuando estamos siguiéndote. Gracias a esas personas que nos están apoyando y nos dan el deseo, ¿no? de Sí, continuar. gracias por su apoyo, de verdad que sí. Gracias a todos ustedes. Tuvimos 2 semanas un poco que estuvimos fuera. Una semana estuvimos un poco enfermo con la gripe y la otra semana pues mi esposa estuvo en un retiro con las damas de la iglesia. Estuvo por allá y así que el tiempo pues se nos hizo un poco imposible subir Así un es, y tema en fue esas últimas una 2 semanas. bendición completamente preciosa y los invito cuando la iglesia nuevamente esté por tener un encuentro, pues vamos a pasar la voz también para ver quién se quiere apuntar. Amén. Amén, amén. Y ya adentrando un poco en el tema de lleno, el tema que quería traer hoy es depende de ti. Ese es el tema que quería hablar un poco de ese tema. Y Eri, deciré, ¿cuántas veces hemos tenido planes, tenemos sueños, tenemos ideas en nuestras mentes y muchas veces no lo llevamos a cabo por el simple hecho de que no queremos dar ese paso que necesitamos dar para que las cosas sucedan, ¿no? Yo creo que cada día que, ¿verdad? que nos levantamos, tenemos que tomar una decisión. Y a veces tenemos muchos planes, por lo menos en mi caso. Tengo muchos planes, pero no Y hago terminas ninguno. haciendo ninguno. Ninguno, sí, sí, sí. Ninguno. Sí. Quizás por miedo, Exacto. excusas. Yo creo que la mayoría de las veces ponemos excusas para no hacerlo. O el que dirán. El creer que no puedo, Sí, ¿verdad? el que no puedo, el querer ver los resultados al momento. Exacto. Cuando pues tenemos que, es como una planta, Es como una planta, sí. hay que alimentarlo y esperar. Inclusive muchas veces también esto nos sucede cuando estamos en momentos de dificultades familiares o tal vez en enfermedades. Simplemente pensamos de que ya no se puede más y nos rendimos. Hasta aquí está. Hasta aquí llegamos, ¿no? Así es. Y cuántas veces inclusive le echamos la culpa o nos echamos la culpa a nuestro pasado. Nos decimos, no puedo lograr esto porque no tengo tal cosa o porque fui tal cosa en mi pasado, no puedo lograr esto. ¿Cuántas veces nosotros, o muchos de los que nos están escuchando, hemos pasado por esta situación, ¿no? De que pensamos que no podemos lograrlo por nosotros mismos, por el pasado de nosotros Sí, mismos. nosotros mismos nos ponemos restricciones. Nosotros mismos nos Y ponemos ahí es limitaciones. limitaciones Sí. es la palabra correcta. Y es donde dijo que ponemos excusas. Ahí se convierte en excusa. Y no querer salir de nuestra zona de confort. Así es. Y ya Dios nos llamó, Dios nos escogió, ahora depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Verdad? Depende de nosotros la actitud hacia Dios. Exacto. ¿Verdad? Depende de nosotros el hambre por el Señor, ¿no? En cómo lo vamos a buscar. Porque así como estábamos conversando hace un momento, Eric, ¿verdad? Que uno a veces se levanta desde el momento que uno se despierta, tiene que tomar decisión, ¿verdad? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a ponerme para vestir? ¿Verdad? ¿Qué carro voy a coger para ir al trabajo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Todo ¿verdad? se basa en decisiones. Así es, así es. Y depende de ti, depende de ti, depende Y de mí. depende de Depende uno de ti, mismo. depende de mí, de los resultados que queremos para nuestras vidas y qué estamos haciendo para lograr eso. Ese es el punto Exacto. importante, ¿qué estamos haciendo para lograr lo que queremos? Ahora quiero compartir algo contigo, con ustedes, los que me están oyendo. Hebreos 11.1 dice, y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, y dice lo que es confiar. Y de eso es el tema, depende de ti confiar. Confiar, que es lo que necesitamos para lograr las cosas que queremos, ¿no? Confiar. Y mira lo que dice Hebreos 11.1, dice, leyendo de la Nueva Traducción Viviente, como dije, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. Es estar convencido de algo que existe, aun cuando no lo puedes ver. Sí, correcto. La fe. Ahora, quiero compartir esta historia que me pareció un poco graciosa, pero tiene un poco de lo que sucede a veces con nosotros cuando nos toca confiar en Dios. Y lo leí, estaba leyendo un poco de información sobre este tema y leo esta historia que dice que
había esta persona que estaba caminando por un sendero, de repente se cae al vacío, saca la mano y de suerte se agarra de una rama y está cayéndose a punto de caerse por el risco, ¿no? A punto de morir. Y grita para arriba y dice, hey, ¿alguien ahí arriba? Y le contesta, sí, estoy aquí. Y dice, ¿quién eres? Soy Dios y te voy a salvar, le dice desde arriba. Oh, perfecto, ¿y qué tengo que hacer? Suelta la rama, le dice. Y se escucha un silencio y dice, ¿hay otra persona arriba? Falta de Es confianza. verdad. Falta de Y confianza. ahí quiero entrar en el detalle de que muchas veces le pedimos a Dios, sálvame, líbrame de esto, quítame lo otro, quiero esto. Pero depende de nosotros hacer la primera mitad, el 50%, para que Dios obre en nosotros. Así como la persona esa. Quiero que me salven, ok, pero suéltate primero. Suelta lo que Exacto. muchas veces que tenemos a veces soltar. que soltar algo para dejar que Dios trabaje en lo Sí, que tiene y al que final de ese cuento, el hombre estaba a un pie o medio pie del piso. Ay, ¿Sabe qué? Pero si no confiamos en Dios o le pedimos a Dios, tenemos que depende de nosotros que Dios se manifieste, pero tenemos que hacer el 50%. Tenemos que confiar y creer. que confiar. tenemos que dar ese paso de fe. ¿Cuántas Sí. veces nos sucede eso, no? De esa historia que parece graciosa, pero tiene mucho de cierto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos agarramos o nos empeñamos en lo que tenemos, Nos aferramos a... nos aferramos? Nos aferramos y a veces, muchas veces es cobardía también, porque así como discúlpame Carlos, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios pues lo liberó de la mano de Faraón y también pues les había prometido, ¿no? La tierra prometida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos ya estaban llegando, ¿verdad? Mandaron a un cierto grupo para que vayan a ver y ellos vieron gigantes y muchos de ellos que fueron se desanimaron, se acobardaron, ¿verdad? No hubo fe, no hubo fe. Pero sí No fueron hubo confianza. confianza. No hubo ¿verdad? confianza. Y fueron dos que sí, ellos estaban llenos del Espíritu de Dios y pues sí creyeron al Señor. Pero lamentablemente ya la noticia se había desparramado por todo el pueblo, entonces eso creó caos, creó miedo, sí, y pues lamentablemente pues esa es la realidad, que no confiamos en el Señor. Muchas veces decimos, sí, Señor, tú eres mi vida, yo me rindo a ti y todo esto, pero cuando llegan las circunstancias de la vida, cuando llega en realidad, ¿no? El momento de confiar. Exacto, las tribulaciones, que cada uno tiene sus tribulaciones, en ese momento, pues ahí es donde realmente somos probados si le tenemos fe al Señor o no. Definitivamente en momentos como este nos toca soltar, ¿no? Y eso es lo que luchamos tantas veces, ¿no? En soltar lo que tenemos, pensando que lo que tenemos, sí. desprendernos de lo que tenemos, pensando que lo que tenemos nosotros es mejor que lo que Dios nos puede dar. Erróneamente pensamos eso muchas veces, que lo que tenemos nosotros es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y mira lo que dice la Biblia, y esto está en primera de Juan 4:10, sigo leyendo de la nueva traducción viviente, dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y pensando yo, si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados, ¿cómo es posible que no confiemos en un Dios que envía a su Hijo a morir por nosotros y ni siquiera por eso nosotros podemos A ver, confiar en Él? Si decimos acá, ¿qué padre sacrificaría a su hijo por el vecino? ¿Verdad? No, ni por el hermano. Y aún ni así por- nosotros Ahora sí dudamos. dudamos de Y Dios. dudamos. Yo creo que también, lo tengo anotado aquí, que la falta de compromiso también, el miedo a comprometerme con Dios y soltarlo de las cosas del Exacto, mundo. sucede exacto. muchas veces. Sí. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia? Por miedo a soltar quién yo era antes. ¿Quién era antes Exacto. y el qué dirán después, no? Y el Y que confiar dirán. en Dios de que Él sí me puede transformar, de que sí puede hacerme una persona nueva. O sea, depende de mí si verdaderamente yo quiero un cambio en mi vida o no. Exacto. Exactamente. Dios está ahí, esperándonos. Esperándonos. Pero depende de nosotros en confiar y dar ese paso para Dice uno de los versículos que Dios está tocando la puerta. Tocando la puerta. ¿no? Y es muy lamentable a y nos veces. toca a nosotros, ¿ah? Ajá, a veces es muy lamentable que a veces tenemos que tocar bien Tocar hondo fondo, como dicen, ¿no? para recién, ¿verdad? Para recién rendirnos al Señor. Porque mientras estamos con salud, mientras estamos con trabajo, pues no le damos el crédito al Señor.
¿verdad? Creemos que todo lo hacemos por nuestra propia fuerza, pero no, porque el trabajo nos lo da el Señor, la salud nos lo da el Señor y el día tras día nos lo da el Señor. Y aún tocando fondo, yo creo que eso Dios lo permite Así es. para que nos acerquemos a Para Él. que nos acerquemos a él, claro que Así sí. es, así es. Su misericordia es grande, porque a través del dolor Dios llama tu atención. Así es. Lamentablemente que a veces tengamos que llegar a ese Que punto, llegar a ese ¿no? punto, A Porque ese somos momento cabeza dura. Sí. Mucho- para reaccionar, Sí. para Tener darnos... ojo, sí. Sí. Tener cuidado también que sea una confianza real, no por emociones. Exacto. Pues muchas veces pues, por emoción, por el momento, como me siento, pues estamos aquí allá. Y Y algo bien importante, ahora que estás hablando de esto, de emociones también, es que debemos tener una conciencia limpia, ¿no? Cuando nos acercamos a él, porque La palabra lo dice, frío o caliente. o caliente, no es simplemente acercarnos porque estamos pasándola mal, sino hacerlo de corazón, ¿no? Y con una conciencia limpia, sabiendo, exacto. no te acerques, no acercarnos a él sabiendo que mañana vamos A volver a cometer el mismo pecado. a propósito, A propósito. a propósito, Ajá. Que sí vamos a pecar todos los días. Y sí vamos a caer, chocar. vamos a caer. Exacto. Exacto. Pero siempre confiando y dando esa parte de nuestro 50% que sigue dependiendo de nosotros. Porque Dios no nos va a obligar. no te obliga. Exacto. No. Ni tampoco le podemos engañar, No. porque Él conoce Exacto. nuestros corazones y sabe con qué intención nos acercamos a Él. Quizá yo tengo este teléfono y quiero el iPhone 14, pero tengo que venderlo y me lo quieren comprar él y te lo compro. Y digo, no. Dios mío, no me das el iPhone 14 porque... ¿Me entiendes? Es un Sí, ejemplo. sí, de que, entiendo pues, lo que sí. volvemos a lo mismo, no soltar No soltar para recibir Exacto. pensando que lo que tú tienes aquí en la mano es mejor que lo que No, pero si me quedo sin nada y si no me lo dan. ¿sabes? La duda. depende de ti Depende confiar. Depende de cada uno de nosotros en soltar lo que sabemos conscientemente, lo que nos está trazando, ya sea con Dios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, cualquier cosa en la vida, cosas que quieras cambiar, hay que confiar y depende de cada uno de nosotros como personas provocar ese cambio. Sí, y a veces, y muchas veces también, no solo el hecho de ir a la iglesia, de llamarnos cristianos, ¿verdad? Quiere decir que que estamos conectados con el Padre, porque muchas veces los cristianos sienten un vacío en su corazón, sienten un vacío que nada los llena y pues de repente dicen, no, es porque estoy en este país, extraño mi país, o de repente porque necesito una casa, o por muchos motivos, porque pensamos que en realidad ese vacío lo vamos a suplir o se va a llenar con cosas materiales o con cosas pues que uno dice, no, yo estoy así porque si cambiara de trabajo estaría mejor. Yo estoy así porque si voy a mi país y me reúno con mi familia estoy mejor. Pero yo creo que ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Porque así cambies de trabajo, te mudes al país que tú quieras, ese vacío te va a acompañar. Porque solamente tenemos que acercarnos a la fuente de vida que es Cristo. Y solamente esa llenura te da la del Señor. El gozo, el verdadero gozo, ¿verdad? Porque a veces no vivimos gozosos. Siendo cristianos mismos no tenemos ese gozo. Tú ves cuánta gente que es amargada, cuánta gente que la vida no tiene sentido. Sí, porque vamos por cumplir. No es un Sí, volvemos a lo y mismo. uno dice, ay, ya hice esto, pero me siento así. El Ya compromiso. obtuve mi casa, pero me sigo sintiendo así. ¿No? Es como, yo le comentaba a mi esposo, ¿no? Es como los niños. Los niños a veces ellos tratan por ejemplo, hay niños que cogen un muñequito y con ese muñequito quieren dormir, o si no con esa mantita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo expresar esa necesidad interior, esa llenura interior, que es solamente conectándonos con el Señor. Nosotros somos creación de Dios y necesitamos estar conectadas con el Señor. Y desde que nacemos necesitamos Y Eric eso. dijo un punto bien importante, hacerlo de corazón, no hacerlo por emoción. Porque si lo haces por emoción, el día de mañana vas a volver a lo mismo. Vas a volver a lo mismo. Volvemos a lo mismo Vas a y caer de quizá, como dice Desiree, el vacío va a ser doble. Va a ser, sí. Exacto, Exactamente. exacto. Porque voy a buscar lo mismo al otro día y al otro día no voy a encontrar lo mismo. Exacto. ¿Entiendes?
sabe que... Y comienza la desesperanza, comienza la ansiedad, la depresión y todas esas echar cosas. culpas a los demás. Exacto, ¿Sabes? Son exacto. cosas- Pero vuelve a lo mismo, ¿no? Depende de quién. Depende de ti. Depende Depende de de ti. ti. Sí, Y depende de ustedes. de- De ustedes dar, sí. dar ese paso, ¿no? Dar ese paso y confiar completamente en Dios. Completamente en un Dios que dio a su Hijo, como decía, Así es. para morir por nosotros. Así que, ¿qué más prueba de confianza puede darnos Dios, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿no? Y es tan bonito, de verdad, tan bonito estar de este lado, ¿verdad? Ahora que conocemos verdaderamente al Señor y que lo tenemos en nuestro corazón. Es tan bonito porque solamente el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, te da esa llenura y uno puede vivir con gozo. Pierdes el trabajo, uno está tranquilo porque sabemos que dependemos del Señor y que el Señor, si dio a su Hijo, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Otro trabajo y mucho mejor. A veces pensamos que si perdemos algo, pues lo perdemos todo, pero nosotros, nuestra mente está tan limitada que a veces el Señor lo hace a propósito porque esa cosa no nos conviene y Él tiene cosas mucho mejores para nosotros. Pero, depende Exacto. de quién. Depende de ti. Depende de cada uno de de nosotros. cada uno de nosotros. Sí. Sí. Y pensaba yo, la semana pasada nos reunimos, Heriberto, ¿no? Y nos reíamos porque Heriberto es una persona que tiene muchas ideas, ¿no? Le encanta esto de crear y tenía muchas ideas en la mente y me decía de todos los proyectos que tiene, todos los planes, y una de las cosas que le decía, hey, depende de ti. Sí, eso mismo me decía, depende de ti. Depende ¿Qué de vas ti. a hacer? Yo, mira, no tengo muchos planes, pero volvemos a lo mismo, lo que tengo aquí anotado. Pues, falta de compromiso, excusa, ¿sabes? No dejaba que los demás opinaran, el miedo que van a decir, lo que tú dices, soltar cosas. Mira, cosas. y el solo hecho de estar acá y reconocerlo y saber que tú estás lleno de tantas cosas que Dios ha puesto en ti, entonces yo creo que ese es el primer paso para lo que Dios tiene preparado para ti. Así lo veo, ya no es casualidad. Ajá, no hay casualidad, hay propósito. Hablando con Carlos, esa noche que vi el capítulo, de la nada, estoy en TikTok y lo veo y digo, uy, espérate, yo tenía todo el equipo para hacer lo que estamos haciendo. Y le digo a Carlos, gracias a ustedes, pues como que todo volvió otra vez. Pero sí tengo que soltar muchas cosas. ¿Sabes? Yo Sí, sigo a la todos, iglesia obviamente. todos tenemos cosas que hacer. Sí, y Dios es el mejor doctor. Sí, definitivamente. Ponernos en la mano de Él y Él va a orar a la perfección Sí, con cada uno de nosotros. Tengo un amigo que, Josué Meléndez, Jay No Falla, siempre me decía, Eri, empieza. Yo estuve hablando de mera, pero no sé cómo hablar en el micrófono. Eri, como tú hablas. Chico, pero no tengo esto. Mira, Eri, yo empecé con una computadora y una bocina. Deja las excusas, empieza. Depende de Se ti. estaba diciendo, depende de ti. Decía, sí. Eso es lo que te está diciendo. Si tú quieres cambios diferentes, si tú quieres hacer eso, hazlo, olvídate de todo el mundo. Eri, depende de ti. Yo te puedo ayudar, yo te puedo dar la herramienta, pero si no lo haces... Mira, Eric, y cómo Dios habla, Él es personal, Sí. ¿verdad? Mira, porque Dios conoce tu corazón y conoce tus planes. Y justo ese tema que estamos tocando, Eric, depende de ti. Sí, así mismo. Yo se digo a Carlos, mira qué cosa, yo estoy buscando así y veo eso y como que, espérate, no es casualidad. ¿Entiendes? Porque me operaron la mano y estoy de vacaciones y yo, pero estoy aburrido en mi casa, ¿qué hago? Tengo las herramientas, tengo el equipo, tengo todo y no hago nada, ¿sabes? Depende de ti. Ahí vuelvo otra vez. ¿Sabes? Y así hablando con Carlos, pues salió el tema, ¿verdad? Pero depende de ti. Depende de mí, Pero sí. reconocer que no es con tu propia fuerza. Depende de ti, pero no de ti. Sí, depende de mí, pero no de mí. Pero sí, hay que dejar... Al final es poniendo la confianza, la confianza En en el Dios. Señor, Dios. así es. Y yo sé que hay muchos En que hermanos que están escuchándome. Sí. Y les digo, yo sí desde pequeño, pues mi papá sembró esa semilla de Dios. Amén. Amén. Y mientras iba creciendo, pues choques de la vida, porque todos pasamos por Así es, situaciones. así es. Pues me alejé de Dios, me alejé bastante de Dios. Y igual aquí reconozco que pues depende de mí ese encuentro otra vez. Amén. Porque sí, pues renegué de él, yo quizá en otro capítulo sabrá un poquito más de mí. Pero sí, esa negación de volver a los caminos de él, con ese coraje y eso, pero Dios sigue dando, como yo digo, cantazo. Porque ahora, ¿desde cuándo nos conocemos? No. Nos encontramos, nos perdemos. Carlos fue mi jefe, me fui del trabajo. ¿Sabes? Que son cosas que siempre hemos estado en conexión, pero Dios siempre nos une. Y yo creo Así que no es es, casualidad. así es. No son Y casualidades. por casualidad. cierto, también quiero decirlo, conozco a su esposa y a sus Sí, hijas, mi tiene una familia, linda sí. familia, Gracias, sí. gracias.
Sí. Y a veces yo me pregunto, Dios mío, pero lo que estamos hablando ahorita, la rama, ¿verdad? No quiere soltar. No hay alguien más allá arriba. No quiere Quizás soltar. No quiero soltar, ¿sabes? Porque reconozco que hay cosas que no quiero soltar, quizás por coraje, por cosas. Exacto. Excusa, vamos a poner que excusa, falta de compromiso. Y estamos aquí, que yo sé que dependía de mí si quería hacer ese verdadero cambio. Carlos me hizo la invitación. Estaba de mí, dependía de mí si yo aceptaba o no. Pues acepté y así mismo Dios hace en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios te invita y depende de ti si aceptas o no. Amén. Así es. Ahora, también es importante reconocer que hay muchas veces que suceden cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Cosas que las circunstancias no permiten que nosotros las controlemos. Pero aún así, depende de ti, depende de mí, cómo nos vamos a sentir bajo esas circunstancias, ¿no? Que Ahí esa entramos circunstancia no nos derribe, no nos derrota. Ahí entramos, por lo menos yo, ¿verdad? Personalmente, en las consecuencias. También las consecuencias creo que tienen mucho que ver. ¿Qué impacto vamos a hacer a los demás? ¿Qué impacto vamos a hacer nosotros mismos? Ahora mismo en las redes hay muchos influencers, Exacto. clase. ¿me entiendes? Y qué mejor influencer que Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero Amén. las redes sociales nos bombardean tanto y depende de nosotros a quién dejamos influir. Exacto. Y yo creo que la mejor manera de influir en nosotros mismos es confiando en Dios. Así es. Mira, así lo decía Pablo en una de sus cartas, dice, derribados pero no destruidos. Amén. Amén. Eso es así. Porque nuestra confianza nos hace permanecer en pie de lucha. Amén. Amén, amén. Amén. Y toda esa gente que nos están escuchando, no sé cuántas personas, como dije al principio, que tenemos planes, tenemos ideas, tenemos visiones. Y cuántas de ellas pasan por nuestra vida, nunca sabemos dónde pudieron llegar, hasta dónde pudimos llegar, simplemente porque no tuvimos la confianza de confiar en Dios y dar ese paso que necesitábamos dar para que las cosas sucedan, ¿no? Porque si nos quedamos paralizados, nos quedamos sentados, nos quedamos sin movernos, No va a pasar nada. Las cosas no van a pasar. Siempre he dicho que para tener el 100% tenemos que dar primero a nosotros el 50% el 50. para poder llegar a donde queremos. Y si le pedimos a Dios, hay que estar consciente de que Dios no nos va a dar, no nos va a escuchar, pero tenemos que dar ese primer paso. Y aceptar de la manera que Dios trabaja para poder asimilarlo. Así Porque es. muchas veces pedimos algo y Dios nos quita para que eso se dé y ahí entonces nos enojamos. Y volvemos a las ramas. Y volvemos a la rama. Ey, ¿alguien más? Suelta Suelta esa rama, suéltala. suelta la rama. Y confía en Y que confía en Dios en que cuando sueltes la rama vas a estar cerca del suelo y vas a poder tocar y estar firme para lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. amén. Así es. Así es. Y qué bonito es, este tema, de verdad, que Dios ha traído a nuestros corazones, porque hay mucha gente detrás de la cámara, hay mucha gente también pensando, ¿no? Y siempre uno nos hacemos preguntas, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Quiero hacerlo, pero no llega el tiempo, no llega el tiempo. Por eso le invitamos a que ponga toda esa confianza en el Señor, sabiendo que Él obra para bien y que Él va a apoyarnos en cada paso que nosotros demos. Amén. Pero al final depende de ti. Así Depende de es. ti y quiero darle un mensaje a esas personas que están quizás en mi posición de que hemos estado en los caminos de Dios, conocemos el temor de Dios, reconocemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y no nos levantamos. Les digo que si estás ahí llorando, que si estás con dudas, que si estás con pensamientos de privarte la vida, con cualquier pensamiento negativo, que confíes en Dios. Amén. No tengas miedo en hablar con personas que te puedan ayudar. Gracias a Dios me puse otra vez a Carlos y a decir que esto yo sé que poco a poco vamos a ir avanzando. Depende de ti que salgas de ahí. Dios es la luz y la luz está Amén. ahí. Amén. Solamente abre los ojos, levántate, que Dios te está esperando y Dios va a hacer muchas cosas grandes en tu vida. Amén. Amén. Recuerda Amén. que depende de ti y de ti. Sí. Depende de Y ti re- y depende de confiar en Dios. Confía Así en es. mucho en Sobre Dios, todo. Y reconocemos que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios a través de nosotros convenciendo los corazones que están ahí atrás de las cámaras. Amén. Amén, Así amén. es que Familia, esto es Lámpara a tus pies con Carlos y Desires. Gracias por estar con nosotros una vez más. Heriberto, Muchas gracias. No va a ser la última vez. Claro que Así no. es. Espero que estemos con nosotros Sí, una seguro vez que sí. juntos en los próximos temas. y recuerda siempre, familia, que la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Bendiciones. Amén. Bye, Dios nos bendiga.